¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta primera transmisión de este nuevo canal, el cual se titula Ed Domínguez. Y bueno amigos, pues la información que tengo en este momento es impresionante. Francamente hemos visto últimamente cómo el caso de Genaro García Luna, pues francamente pone a temblar a los expresidentes de México. Y tal y como vamos a ver con la siguiente información, pues también ya se está investigando directamente a los hijastros de Vicente Fox. Ahorita vamos a ver esta información, la verdad es que está muy interesante. Vamos a empezar a recapitular acerca de esta detención que se produce de Genaro García Luna, quien está detenido en Dallas, y también se revela que estuvo en el radar de las autoridades de justicia de los Estados Unidos a partir del 20 de noviembre del 2018. Así es, en ese juicio que se le hizo al Chapo, cuando Jesús el Rey Zambada lo acusó en un testimonio ante la Corte Federal de Brooklyn de haber recibido sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa. Durante casi un año lo observaron buscando elementos que sustentaran el señalamiento del capo sinaloense durante el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero no fue sino hasta hace unas semanas cuando las autoridades financieras estadounidenses realizaban una búsqueda de cuentas y movimientos financieros de los hijos de Marta Sagún, cuando el nombre de García Luna apareció vinculado a una de las cuentas de los jóvenes Vibriesca Sagún, y al seguir los rastros bancarios y financieros dieron con varias cuentas a nombre del exsecretario de Seguridad Pública de México, cuyos saldos suman 87 millones de dólares. Así es, 87 millones de dólares. Fue en ese momento que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sabedores del alto perfil del exfuncionario mexicano que llevaba casi 7 años radicando en Miami, mandaron una alerta al gobierno de México y le pidieron ampliar la investigación y la búsqueda de activos, solicitando información detallada sobre García Luna que pudieran ser de utilidad en su investigación. La indagación financiera que los hijos de la ex primera dama había sido solicitada previamente a las autoridades mexicanas de la Unidad de Inteligencia Financiera al gobierno estadounidense como parte de una investigación que se realiza al expresidente Vicente Fox y a sus hijos políticos, los Vibriesca, y fue en una búsqueda que se encontraron con La Perla. Asociado con las cuentas de García Luna estaba uno de los hijos de Marta Sagún. Por todos estos vínculos políticos y financieros es que el exsecretario de Seguridad Pública y responsable directo de la estrategia de seguridad en el país entre 2006 y 2012 está hoy en espera de un juicio que con los mismos fiscales y en la misma corte de Brooklyn, donde fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua el Chapo Guzmán, tendrá fuertes repercusiones para los 3 gobiernos anteriores en México: el de Vicente Fox Quesada, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Eso lo sabía muy bien el gobierno del presidente López Obrador cuando decidió utilizar este caso como el parteaguas que confirma el nuevo esquema de cooperación total con el gobierno de Donald Trump en el combate al narcotráfico y las redes de protección y corrupción política que han protegido a los cárteles de la droga en México. Un esquema de cooperación que más que poner el énfasis en la tecnología, armamento, recursos financieros por parte de Estados Unidos, se enfoca más en la información de inteligencia y el uso de los aparatos de justicia y de rastreo financiero del país vecino para documentar casos de narcopolítica y de corrupción en México. Por eso se explica el discurso del presidente en aquella mañanera en la cual decía: nosotros estamos viviendo un México en una situación de inseguridad y de violencia porque fue equivocada la política que se aplicó desde los principios de 2007, que se pensó que declarando la guerra al narcotráfico se iba a resolver el problema de la inseguridad y la violencia, y lo que produjo esa política fue un agravamiento y muchos asesinatos, desaparecidos, destrucción del tejido social, corrupción,
nosotros heredamos los efectos de esa política equivocada y estamos corrigiendo, pero va a llevar un tiempo. Se supo en el mundo que el encargado de seguridad del gobierno del 2006 al 2012 está ahora detenido en Estados Unidos, acusado de recibir sobornos para proteger a uno de los grupos delictivos de México. Entonces estamos nosotros, desgraciadamente, resintiendo los efectos de esa misma política. En la misma lógica de López Obrador de repasar y revisar la corrupción y la narcopolítica de los sexenios pasados, en el juicio que le espera a García Luna en Nueva York saldrán también a relucir otros nombres que ya fueron mencionados en el proceso contra el Chapo Guzmán, como el de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En el primer caso, el enjuiciamiento a su exsecretario de Seguridad, a reserva de si los jueces y el jurado lo encuentran culpable o inocente, es ya en sí un mismo juicio político del sexenio calderonista y su fallida y polémica estrategia de seguridad que dejó más de 130,000 muertos y un país convulsionado por la violencia en casi todas sus regiones y municipios. Pero Felipe Calderón, el impacto podría pasar de la condena pública y política y convertirse también si su nombre sale a relucir y es señalado como responsable ya sea por testigos o por el propio acusado García Luna, que siempre tendrá la opción tan común en la justicia estadounidense de negociar información y acusaciones a terceros a cambio de inmunidad o un trato judicial. En el caso de Peña Nieto, fuentes del gobierno federal aseguran que el nombre del exmandatario también va a salir a relucir en su momento, cuando comience el juicio en la Corte Federal del Este de Nueva York, en donde ya el mexiquense fue acusado por el rey Zambada y por Vicente Zambada el Vicentillo, de haber recibido también sobornos hasta por $100 millones de parte del cártel de Sinaloa a cambio de protección. Y bueno amigos, esta misma información es muy valiosa y muy interesante a la vez. También encontramos unas publicaciones que cobran mayor fuerza y mayor sentido. Ahora nos remontamos a lo que precisamente Anabel Hernández ha presentado en su libro, en el cual se llama y se titula El Traidor. En este dice, en el capítulo titulado Trabajamos para el Gobierno, se revela la manera en que el cártel de Sinaloa sobornó a altos funcionarios públicos en los gobiernos panistas, destacando los nombres del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del mismo presidente Vicente Fox. Además, el abogado de Vicente Zambada le hizo saber a Anabel Hernández que los hijos de Marta Sagún de Fox controlaban los puntos marítimos mexicanos y surtían al cártel de Sinaloa de pseudoefedrina para la elaboración de metanfetamina, y le confirmó que los $205 millones confiscados al empresario Shen Li Yegong pertenecían nada más y nada menos que a los hijos de Marta Sagún. Menciona también, los hijos de Marta Sagún no sabían qué hacer con el dinero, tenían sótanos llenos de billetes. En 2015, 8 años después del espectacular aseguramiento del dinero, el empresario chino-mexicano Shen Li Yegong, identificado como el gran capo del multimillonario comercio ilegal de metanfetamina, habló en entrevista para Cadena Univisión desde la cárcel de Virginia, Estados Unidos, y confesó sentir miedo. Yo llevo un uniforme de preso. Si yo denuncio a los nombres de los políticos, uno por uno para mí no es bueno, porque yo enfrento una extradición y si regreso a México me la van a hacer pasar muy mal. Entonces, pues vemos varias situaciones en las cuales están involucrados directamente los hijastros de Vicente Fox, el cual no puede decir nada en el sentido de que trate de excusar con que yo no sabía que mis niños eran unos traviesos. No puede decir eso en lo absoluto. Y esto toma mucha importancia, amigos, en lo que se refiere a esta publicación en la que menciona que dice: García Luna puede arrestar a Fox, Calderón, Chong y Enrique Peña Nieto. De acuerdo con Villamil, Genaro García Luna representa el pacto de impunidad entre Calderón y Peña, pues se garantizó la continuación del modelo de narcopolítica. Con su detención puede arrastrar a Vicente Fox, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación de Peña Nieto,
y quizá al propio Enrique Peña Nieto. Y esto, amigos, cobra mayor importancia porque la audiencia en este juicio que se le va a seguir a Genaro García Luna, pues será el día 17 de diciembre, en donde aquí lo expresa muy bien, en la cual dice: la audiencia del próximo 17 de diciembre, quizás García Luna busque un trato con el gran jurado estadounidense, ya que su sentencia puede ser de cadena perpetua. Entonces quizás se dé un trato en el que García Luna proporcione información, o sea, señalar a estos personajes, a estos expresidentes de la República, que al final de cuentas pues sabemos muy bien que estaban coludidos con el narcotráfico. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado esta información y pues denle un like a este video. También espero su suscripción. Como les vuelvo a repetir, es la primera o el primer video que estamos subiendo por medio de este canal, así que esperamos, o espero mejor dicho, tener el apoyo de todos ustedes. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.